vamos a comenzar, ¿cierto?, nuestras actividades desarrollando la número 3, ¿ya? Esta es la que vamos a partir desarrollando, así que vamos a leer y vamos, como dice acá, a construir, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a construir un diagrama de árbol, ¿cierto?, para representar los posibles caminos que puede recorrer una bolita en una tabla de Galton con 5 niveles. Ya, vamos a hacer 5 niveles. Ya, recordemos que hasta el momento habíamos revisado ejemplos con 3 niveles y con 4. Ya, ahora vamos a hacer una de 5 niveles. ¿Bien? La primera con un clavo, la segunda con 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, vamos a comenzar dibujando, ¿cierto? Ya, ¿dónde va a estar nuestro centro? Va a estar por aquí. Perdón. Vamos a tener, ¿cierto? Ah, se me descuadró una. No. Ya. Entonces, 5 niveles. 5 niveles. Lo vamos a hacer por acá. Vamos a tener nuestra primera bolita. Ahora, vamos a hacer, yo creo que solamente el diagrama y vamos a calcular, sí, porque acá nos preguntan cuántos caminos, cómo se relaciona la cantidad de caminos con la potencia de base 2, las probabilidades de que alcance la primera y la última salida. Entonces, lo importante acá va a ser calcular después al final, ¿ya? A ver cuántos tienen las probabilidades de las salidas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, este caminito, ¿cierto?, va a tomar dos rumbos, ¿cierto? Vamos a tener en el primer un rumbo que va a tomar hacia la izquierda y luego otro hacia la derecha. Luego al tercer piso vamos a tener tres clavitos donde vamos a unir. Adelante. Buenos días. Donde vamos a unir hacia la izquierda y hacia la derecha. No. Eso es la página peligrosa. Te la envío peligrosa. Ok, gracias. Bien, espérenme un chiquitito, voy a enviar una información rapidita y continuamos. Bien, entonces hasta el momento tenemos tres pisos, ¿ya? Ahí tenemos la típica maquinita de Galton. A ver, nuestro diagrama de árbol básicamente es una máquina de Galton, ¿ya? Así vamos a ir armando nuestro diagrama, ¿ya? Porque no podemos ir haciendo dividir, siendo que en unas se van a juntar, ¿cierto? Tenemos dos caminos que llegan al mismo clavito, ¿ya? Entonces, en base a eso tenemos que ir manejando, ¿cierto?, nuestro diagrama de árbol, ¿bien? Ahora sí, espérenme un chiquitito que tengo que enviar una información por WhatsApp. Ya, ahí sí. Ahora sí. Bien, ahora, para nuestra cuarta fila, ya, de clavitos, ahora en vez de tener tres clavitos voy a tener cuatro, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, ¿cierto?, los cuatro clavitos. Vamos a dibujar uno acá, uno a la izquierda, uno al medio, ¿cierto?, entre el primero y el segundo. Dibujamos otro acá y dibujamos otro acá. Y vamos a
ir uniendo los posibles caminos que va a poder tomar, ¿cierto?, nuestra bolita, tanto izquierda a derecha, de aquí también va a ir a la izquierda y aquí también va a ir a la derecha, acá también va a la izquierda y finalmente a la derecha. Y acá ya tendríamos 1, 2, 3, 4 niveles. Nos faltaría un nivel. Ya, vamos a dibujar, ¿cierto?, nuestro último nivel y después tenemos que contar la cantidad de caminos que vamos a tener. ¿Ya? Vamos, otra vuelta acá, otro clavito acá y otro clavito acá. ¿Ya? Y comenzamos. Aquí, acá, 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 aquí y finalmente acá. Bien, entonces acá ya tenemos un diagrama de árbol con 5 niveles, ¿cierto? Con 5 filas de clavos, partiendo con un clavo, 2 clavos, 3 clavos y así sucesivamente. Bien, y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra construcción. Ojo, acá solamente nos piden construir, no nos piden calcular nada, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. Ahora, bueno, y en la número 4 ya tienen que analizar, bueno, la cantidad de caminos diferentes que puede seguir la bolita y cómo se relaciona esta cantidad con las potencias de base 2, ¿ya? Ahora, yo creo que tal vez podemos enfocarnos un poquito en la 4B, ¿ya? Porque ahí nos pide que nosotros demos una relación, ¿cierto?, entre los caminos y las potencias, donde yo creo que aquí vamos a poder hacer un acercamiento más claro respecto a la cantidad de caminos que uno genera a partir de nuestras filas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una fila de clavos, dos filas de clavos, tres filas de clavos, acá estaría la cuarta fila de clavos y la quinta fila de clavos, ¿ya? Nosotros vamos a tener una cantidad de caminos que van a ser conocidos, ¿bien? Nosotros ya sabemos que cuando tengo solamente una fila de clavos, voy a tener dos caminos, o izquierda o derecha, ¿cierto? Más que eso no voy a tener. Ya vamos a decir entonces que voy a tener solamente dos caminos. Cuando yo tengo dos filas de clavos, por ejemplo, cuando yo tengo solamente hasta acá, ¿cuántos caminos tengo en total? Voy a tener cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Entonces acá, cuando yo tengo dos filas de clavos, voy a tener cuatro. Y cuando yo tenía tres filas de clavos, ¿cuántos caminos tenía? ¿Lo vimos en el ejemplo anterior? ¿Cuántos tenía en el ejemplo cuando tenía tres? Tenía 8, ¿cierto? 8 caminos, muy bien. Y cuando tenía mi maquinita original con 4 filas, ¿tenía cuántos? 16. Y ahora con 5 caminos, ¿cuántos debería tener? Siguiendo esa misma lógica, tenía que tener 32 caminos. Ahora, si se fijan, ¿qué es lo que van haciendo ustedes para ir determinando la cantidad de caminos? Por ejemplo, si yo le pregunto por el sexto camino, ¿cuánto debería tener? A ver, ¿cuánto debería tener si yo le añado un camino más? Una fila más de clavos. ¿A cuántos caminos llego? A ver, ¿alguien se dio cuenta de lo que tenemos que ir haciendo, no? Ya, el Raúl ahí se dio cuenta. ¿Ya? A ver, ¿qué debo ir haciendo yo para ir encontrando la cantidad de caminos a medida que va subiendo? ¿Qué voy haciendo con los numeritos? Ya, perfecto, ¿cierto? Lo voy multiplicando. Ya, lo multiplico por 2, específicamente. Entonces, si se fijan, para ir escribiéndolo más acá, lo que hice acá fue multiplicar el 2 una vez, ¿cierto? Acá el 2 lo multipliqué ¿cuántas veces? Lo multipliqué dos veces. Para el tercer camino, ¿qué hice con el 2? Lo multipliqué tres veces. Y para el cuarto camino, ¿cuántas veces lo multipliqué?
4. Y para el quinto camino, 5. O sea, ¿cómo se llama esta operación matemática donde yo voy multiplicando reiteradamente un número? Se llaman potencias, ¿cierto? En donde la primera vendría siendo como un 2 elevado a 1, la segunda vendría siendo un 2 elevado a 2, la tercera sería 2 elevado a 3, después 2 elevado a 4, finalmente 2 elevado a 5. Entonces, los pisos de clavos o las filas de clavos que yo voy a tener en mi máquina de Galton están en completa relación con las potencias de base 2. Porque si yo tuviera, por ejemplo, 7 filas de clavos, bastaría con decir 2 elevado a 7 y tendría 128 caminos. Y lo podría calcular rápidamente calculando la potencia. Entonces, si a mí me dice máquina de Galton con 5 caminos, 2 elevado a 5, 32, 32 caminos. Listo. Tengo 32 caminos. Entonces, si se fijan, yo puedo ir utilizando, ¿cierto?, estas potencias de base 2 para ir calculando, ojo, la totalidad de los caminos. Bien. Entonces, en base a eso, yo ya ahora voy a poder responder la 4A, porque nos preguntan cuántos caminos puede seguir la bolita. Ya tengo la respuesta. ¿Puedo responder cómo se relaciona la cantidad de caminos con la potencia de base 2? Sí, puedo. ¿Ya? Y ya de la C en adelante nos preguntan probabilidades. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que una bolita alcance la primera o la última salida? Bueno, ustedes saben que la primera y la última salida son las más fáciles, ¿cierto? Ahí vamos a tener solamente... ¿Cuántos caminos voy a tener para la primera y la última? ¿Cuántos caminos podría seguir para llegar a la primera? ¿Esto solamente? ¿Sí? El 3. Segunda página. Ese. Ahora, ¿cuántos caminos tendría para la primera salida? 1, ¿cierto? 1. O sea, la probabilidad sería 1 de 32. ¿Sí? Ahora, la salida de la última sería también 1 de 32. ¿Sí? Y después ustedes pueden ir calculando, ¿cierto?, la probabilidad de que la bolita alcance la segunda o la penúltima, la tercera o la cuarta, alcance la cuarta o alcance la mayor probabilidad de recibir una bolita, cuál es la salida y por qué. Bien, ahí ustedes van a ir calculando, ¿cierto?, las probabilidades. Bien, ahora, para poder calcular estas probabilidades, yo les recomiendo que podamos analizar la actividad número 1, ¿ya? Porque la actividad número 1 a nosotros nos va a permitir calcular nuestras probabilidades en cada uno de los pisos, ¿bien? Y obviamente calcular el piso final, que es el más importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que acá, por ejemplo, voy a tener una probabilidad de 1 de 32, pero yo no sé cuál es la probabilidad que voy a tener acá. Yo no sé cuál es la probabilidad que voy a tener acá. Yo no voy a saber qué probabilidad tengo acá. Y aquí yo sé que voy a tener una probabilidad de 1 de 32. ¿Ya? Porque yo sé que los extremos siempre es un camino. ¿Ya? Pero yo no sé cuántos caminos tengo al medio. ¿Ya? Porque además, yo acá tengo 5 pisos. Tengo 5 salidas. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que ir viendo, ¿cierto? Cuán, ¿cierto?, probable es que se vaya dividiendo esto. Y es más, creo que, si no me equivoco, yo acá debería tener más salidas. De hecho, es más, yo debería tener esas 32 salidas, pero las 32 salidas se van a dar acá. A ver, déjenme borrar aquí. Las 32 salidas, si no me equivoco, las voy a tener aquí. Ahí, salida 1, salida 2, salida 1, salida 2,
salida, 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 salida. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo analizo el ejercicio de que caiga la bolita va a caer acá. Ese es un clavo. Y ese clavo hace que la bolita se vaya para allá o para acá, ¿cierto? Pero estoy llegando al último clavo y en ningún momento le di una salida. Dije llega al clavo y listo. Entonces me faltó como el dibujo de la última parte, ¿ya? Entonces acá la probabilidad de 1 de 32 va a ser esta. 1 de 32. Y la última probabilidad también va a ser 1 de 32, ¿ya? Pero me va a faltar esa probabilidad, esta probabilidad, esa probabilidad y esta probabilidad. ¿Ya? Esas son las que me faltan. Y tengo que aprender a calcularlas. ¿Ya? Y para calcular esta probabilidad, yo les recomiendo irnos a la actividad 1 para que vayamos analizando cómo se van calculando. ¿Ya? Porque en la actividad 1 ya más o menos ya tenemos como un avance, ¿ya? Pero nos falta calcular los numeradores. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir tratar de darnos cuenta para nosotros después volver al 3 y terminamos de completar esos signos de interrogación que quedaron ahí. ¿Para qué? Para que ustedes puedan responder las preguntas de abajo, si no les va a costar mucho. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Vámonos entonces a la 1. A ver, en la número 1 tenemos una tabla de Galton de 4 niveles, por lo tanto obviamente va a ser un 2 elevado a 4 que es 16. Perfecto, ¿cierto? Ahí está clarito, ¿cierto? La probabilidad. Y tenemos que ir completando los numeradores, ¿ya? Ahora, si nosotros completamos los numeradores, nosotros sabemos que cuando comenzamos, nosotros comenzamos con todo, ¿cierto? Nosotros comenzamos con nuestro entero. Y de ahí nosotros empezamos a distribuir, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros comenzamos acá, lógicamente debemos comenzar con un 1, ¿cierto? Porque sería mi 100%, mi entero. ¿Bien? Ahora, luego de que divido por primera vez, ¿cierto? Mi muestra, ¿cierto? Entonces yo distribuyo por primera vez mi muestra, me van a quedar 2, ¿cierto? Y en fracción, ¿cuánto quedaría, ¿cierto? Distribuido eso. Sería un medio y un medio, ¿cierto? Porque es la mitad y la mitad. ¿Bien? Entonces de mi entero llego a un medio y un medio. Ahora, para seguir abajo, si yo divido un medio por la mitad, me va a quedar, ¿cuánto sería la mitad de un medio? Un cuarto, ¿cierto? La mitad de un medio, la mitad de la mitad, un cuarto, ¿ya? O sea, voy a tener un cuarto a la izquierda, un cuarto a la derecha, y acá al medio, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto voy a tener ahí? ¿Qué numerito debería ir? ¿Qué piensan ustedes ahí? Si nosotros seguimos la lógica de que ahora está cayendo un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Así se están distribuyendo. Al medio hay cuánto de lo que yo encerré, cuánto debería ir en fracción. ¿Cuánto creen ustedes? A ver, dibujémoslo mejor. A ver, si yo veo que la mitad, acá cayó la mitad, acá cayó la mitad, ¿cierto? Un medio y un medio. Luego, acá cayó un cuarto, ojo, acá cae un cuarto, acá cae otro cuarto y acá cae otro cuarto, ¿cierto? Cae 4 veces. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Cuánto cae al medio? Acá al medio cayó un cuarto más otro cuarto, ¿cierto? Cayó un cuarto de la izquierda y cayó un cuarto de la derecha. Entonces, ¿cuánto suma en total al medio? Ah, 2 cuartos, ¿sí? Porque cayeron los cuartos de arriba. Entonces al medio, yo debo escribir 2 cuartos, ya que es la probabilidad de que caiga la bolita ahí, en ese cuadrito. Ahora, con el tercer piso, ¿cuánto es lo que voy a completar en cada uno de estos casilleros? Bueno, yo sé que a la izquierda, ¿cierto? Siempre voy a tener 1, ¿cierto? Un octavo.
A la derecha también voy a tener un octavo. Pero, ¿cuánto va a caer acá al medio? Ya, 3 octavos. ¿Y acá? ¿Lo mismo? ¿3 octavos igual? ¿Sí? ¿3 octavos igual? Ya, a ver, particularidades. Tenemos que siempre, si nosotros sumamos para el lado, siempre tiene que dar el denominador. Por ejemplo, si yo sumo eso, 1 más 1 es 2. ¿Sí? Si yo sumo 1 más 2 más 1, 4. Si yo sumo 1 más 3 más 3 más 1, 8. ¿Se fijan? Siempre tengo que hacer cuadrar todo. ¿Se fijan o no? Eso es como... Ahora, eso no es materia, ¿ya? Pero se los doy como un tips para que se puedan guiar, ¿ya? Como un tip, ahí cópienlo ustedes así, pero no es que sea algo formal, ¿ya? Solo una particularidad matemática. Ahora, y la última. Bueno, siempre partimos obviamente que acá voy a tener 1 y acá voy a tener 1. Pero ¿cuánto tendría acá al medio? Ahí ya tengo tres números desconocidos. Acá tengo al medio, 6, ya. Y acá en estos costaditos, 4 y 4. ¿Sumo 16? Sí, ¿cierto? Porque tengo 4 más 1, 5, 4 más 1, 5, serían 10, más 6, 16. Suma exactamente igual. ¿Bien? Ahora, ¿se pudieron dar cuenta cómo yo puedo ir aumentando e ir calculando los términos del medio? Ya. Y si yo, por ejemplo, tuviera otro piso más, en donde tuviera una fracción acá, otra fracción acá al medio, otra acá al medio, otra acá al medio, otra acá y otra acá, van a ser obviamente partidas en 32. 1, 1, partido en 32. ¿Y qué fracciones irían acá al medio partidas en 32? A ver si se dieron cuenta qué es lo que yo tengo que hacer para calcular. Por ejemplo, ¿qué número debería ir ahí partido en 32? Ah, el 5, muy bien. Y aquí ya se dieron cuenta qué es lo que tenía que ir haciendo. ¿Ya? ¿Todos saben por qué tiene que ir el 5 acá y tiene que quedar como 5 partido en 32? Ah, ¿qué se hace para saber de que eso da 5? Se suman los de arriba. ¿Se fija que uno si suma S con S, da el de abajo? ¿Se fijan o no? Si yo sumo S con S, me da 2. Si yo sumo el 1 con el 2, me da el 3. Si yo sumo el 3 con el 3, me da el 6. Si yo sumo el 3 con el 1, el 4. Por lo tanto, si yo sumo el 4 con el 6, me da el 10. Y 6 con 4 también da 10. 4 y 1 también da 5. ¿Se fijan? Y este se suma solito, queda 1. Por eso siempre va quedando 1. ¿Ya? Porque no tengo con quién sumarlo más. ¿Ya? Entonces, si yo tengo más pisos, puedo simplemente ir sumando y llego... No, solamente está... Solamente ahí. Ahora, el de abajo lo mostré solamente para que ustedes pudieran ver que el ejercicio que yo tengo en el número 3 me va a pedir esa fila. Recordemos que el número 3 queda dividido en 32. Y como está dividido en 32, yo tengo que encontrar la probabilidad. Entonces, como tengo la probabilidad acá del 32, yo tengo que averiguar qué números van acá. ¿Sí? Entonces, para averiguar rápidamente estos números, ¿cierto? Estas fracciones que están partidas en 32, yo, ¿qué puedo hacer? Puedo marcar rápidamente los unos y puedo comenzar a sumar. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno hace generalmente para desarrollar este ejercicio? Yo para desarrollar este ejercicio, como no sé los numeradores,
empiezo a rellenar con los unos. El 1, el 1, el 1, el 1, ¿cierto? Que son los unos que, ¿cierto? Que van a ir acá. ¿Ya? Y el 1 final de acá abajo. Entonces, ¿qué hago? Después voy sumando. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 3 más 3 son 6. 3 más 1, 4. Después 4 más 1, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. ¿Ya? Y como estamos en el quinto piso, es un 2 elevado a 5, que eso me da 32, 32, 32 y 32. Y tengo listo, ¿cierto? Finalmente, por fin tengo listo mi 3, porque ya con esta información yo voy a perfectamente calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad que la bolita alcance la primera o la última salida. ¿Ya? Ahora, bueno, ahí ya tenemos, ¿cierto? Bien completa la 3. En la 1, bueno, en la 1 igual ya la teníamos completa, ¿cierto? Y podemos responder, por ejemplo, cómo se incrementa el número de caminos favorables o cómo se incrementa el numerador, ¿ya? Y ustedes, bueno, ahí la Valentina lo dijo súper bien la respuesta, tengo que ir sumando los caminos anteriores, ¿ya? Sumo los numeradores anteriores, me da el numerador de abajo, ¿bien? Ahora, lo mismo que vimos en clase. ¿Cuál es la salida que presenta mayor posibilidad? La del medio, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la vuelta alcance la salida 5? Ahí está la respuesta. La que sea una salida par, también está ahí la respuesta. Y que sea impar, también. Ahí ustedes simplemente van sumando la probabilidad de las pares y de las impares. ¿Bien? Ahora, en la 4, recuerden que cuando les pide, ojo, cuando les aparece una letrita O, significa que ustedes van a tener que sumar la primera más la última. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. No, la 6. La sexta salida. Ya tienen que sumar ambas probabilidades, porque si se fijan acá, en la E le están preguntando la probabilidad de que alcance la tercera o la cuarta. Y abajo le preguntan solamente por la cuarta. ¿Ya? Entonces no es que ustedes tengan que dar o la tercera o la cuarta, sino que tienen que sumar las probabilidades. ¿Bien? Y lo bueno de esta tabla de Galton es que acá yo estoy sumando los caminos, por lo tanto no voy a tener que restar nada, ¿ya? Porque son todos independientes. Cuando yo sumara las filas, ahí sí, ¿ya? Pero como estoy sumando las salidas, no voy a tener ningún problema con sumar directamente y estarme fijando en restar algo. Eso no se va a dar acá. Bien, entonces acá ya tenemos la 1, tenemos la 3 lista. Si nosotros nos vamos a la 5, nos están diciendo que tengo un laberinto donde tengo que irme de la izquierda a la derecha y tenemos que es igual de probable en cada tramo. Básicamente esto es la misma respuesta que tengo en la 1. Fíjense, tengo un medio y un medio. ¿Qué voy a colocar abajo? La respuesta 1. Un cuarto, dos cuartos, un cuarto. ¿Se fijan? Tengo exactamente la misma. La única diferencia es que en vez de tener una máquina de Galton, tengo un laberinto. Esa es la que estoy viendo ahora. Sí, la 5. ¿Ya? Entonces la 5 básicamente es una copia del ejercicio 1. ¿Ya? Lo que ustedes van a copiar acá es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Son los mismos caminos. ¿Ya? Así que todo lo que tenemos acá como fracciones la pueden copiar, ¿cierto? Ustedes acá, ¿ya? En los laberintos. ¿Bien? Y ya copiando eso, obviamente la respuesta de acá está más que clara. O sea, ¿cuál va a ser la salida que tiene mayor probabilidad de ser encontrada una persona? Estamos claros que la salida del medio va a ser la más probable. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Desde el comienzo de la clase. Bien, ahora, eso es la 5A. Bien, ahora, la difícil va a ser la 5B. ¿Ya? ¿Por qué? No por la cantidad de salidas que voy a tener, no por la cantidad de caminos, porque acá tengo solamente 3 filas, voy a tener 8 caminos, ya no voy a tener más de 8, sino que
la manera en que se distribuyen los caminos. ¿Ya? Recordemos que en la máquina de Galton, durante toda esta clase, hemos dicho que tengo igual de probabilidad de que se vaya a la izquierda o de que se vaya a la derecha. O sea, tengo un medio y un medio. Y ahí se va a ir dividiendo siempre un medio, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿Ya? Pero en la letra B de la número 5 nos dicen que al ingresar 100 personas a un laberinto con 3 bifurcaciones, o sea, con 3 caminos, ¿ya? Bifurcación 1, 2, 3, ¿ya? En cada una, el 40% se va a la izquierda y el 60% se va a la derecha. Entonces acá ya no tenemos el 50 y 50. Ya no tenemos la misma caída. Tenemos más caída para la derecha y menos caída para la izquierda. Por lo tanto, para completar este diagrama de árbol, ya no vamos a tener un medio y un medio. Vamos a tener otra forma de representar este 40 y 60%. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es, en estos minutitos que nos quedan, completar este diagrama siguiendo, ¿cierto? Obviamente, estas bifurcaciones 40-60 las vamos a explicar para ver cómo nosotros las vamos a interpretar y luego vamos a ir dando, ¿cierto?, la solución. Ahora, lo primero, dijimos izquierda 40, derecha 60. Tenemos que determinar si vamos a trabajar con decimales, si vamos a trabajar con porcentajes, si vamos a trabajar con fracciones. ¿Ya? Lo más fácil en este caso es trabajar con decimales. ¿Ya? Porque después tengo que sumar. ¿Ya? Yo tengo que después sumar ese camino con ese camino. Entonces, estar sumando las fracciones con denominadores distintos, al final nos va a generar problemas. Entonces, yo recomiendo decimal. Ahora, ¿qué significa? Que el 40% se transforma en decimal. Eso es izquierda. El 40% en decimal es 0,4. ¿Sí? El 60% en decimal es 0,6. ¿Bien? Entonces nuestro primer camino va a ser 0,4 a la izquierda, 0,6 a la derecha. ¿Ya? Si yo sumo toda esta fila, me tiene que dar siempre 1. ¿Ya? Ojo con eso, siempre me va a dar 1. ¿Bien? Luego, este 40% que yo tengo a la izquierda, lo voy a dividir a la izquierda y a la derecha. O sea, ¿qué voy a calcular yo matemáticamente? Voy a calcular, lo voy a escribir acá a la derecha, voy a calcular el 40% del 40%, ¿ya? Para llegar a este camino, ¿ya? Ese camino va a ser el 40% del 40%. O sea, va a ser 0,4 del 0,4. Recordemos que la expresión de o del matemáticamente significa multiplicación. Ya recordemos en el lenguaje algebraico cuando yo tenía un medio o la mitad de la mitad de la mitad era multiplicar un medio por un medio por un medio. Ya, entonces, en este sentido, con los porcentajes pasa lo mismo. Y acá tengo que multiplicar 0,4 por 0,4 para obtener este resultado. Y simplemente multiplico 0,16, ¿cierto? Porque es 4 por 4, 16, con las dos comas, 0,16. Entonces en este cuadrito nosotros vamos a colocar 0,16, 0,16 y el 0,4, o sea, y ahora necesito calcular el 60% del 0,4 para poder dejarlo en este lado, ¿cierto? Porque si calculo el 40 para la izquierda, el 60 se va para la derecha. Y si yo multiplico 0,4 por 0,6, me va a dar 0,24. ¿Sí? 0,24. ¿Ya? Ahora, ojo, ese 0,24 va a ir acá. 0,24. ¿Por qué no lo coloco en todo? Porque resulta que tiene que venir también un número de acá arriba, que tiene que sumarse con ese 0,24. ¿Ya? Entonces ahí vienen otros detalles.
Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar con el 0,16, con el 0,6 de la derecha y voy a calcular el 0,4 para la izquierda y el 0,6 para la derecha. ¿Bien? Y eso lo voy haciendo ahora. Entonces, ¿qué va a quedar? Eso era 24. Voy a tener acá a la derecha, entonces, el 0,6 por el 0,4 quedaría 0,24, quedaría a la izquierda. Y el 0,6 del 0,6, que sería a la derecha, me daría 0,36, que me daría acá 0,36. Bien, entonces tengo 0,36 a la derecha, porque es el 60% del 60%, y 0,24 a la izquierda, porque tengo el 40% del 60%. Bien, ahora, para colocar este número de acá en medio, tengo que sumar, ¿sí? Y al sumar 0,24 más 0,24 me da 0,48. Entonces yo acá borro y en vez de colocar 0,24 y 0,24 simplemente coloco 0,48. Entonces acá tengo 0,48. Ahora, si sumo estos tres números, me tiene que dar 1, ¿cierto? Eso sí o sí tiene que dar. Si no me da 1 es porque hay algo malo que estoy haciendo. Ahora, sí, si yo sumo 0,16 más 0,48 más 0,36, me da 1. ¿Ya? Si yo sumo sus tres números de ahí. Ahora, afortunadamente tengo solamente tres caminos, o sea, tengo solamente tres pisos, así que ahora va a bastar solamente con encontrar los valores que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, partamos con el primero, en donde tengo que calcular el 40% de 0,16, ¿ya? Entonces tengo que multiplicar 0,16 por el 40%, que sería por 0,4, y me da 6 por 4, 24, 6 por 1, 4 por 1, 1, más 2 serían 6, me daría 0,64. ¿Ya? No, mentira, miento. Eso no da eso, da 0,064. Ahí sí, porque tengo tres decimales. ¿Ya? Tengo un decimal con el 4 y dos decimales con el 16, serían tres decimales. ¿Ya? Entonces ahí sí, me daría 0,064. Bien, ahí ya tengo el 40% del 0,16. Ahora debo calcular el 60% del 0,16. Y el 60% del 0,16 por 0,6 sería 6 por 6, 36. 6 por 1, 6, más 3 serían 9. 0 y con 3 decimales sería 0,096. Pero eso es la mitad, ¿cierto? 0,096. De ahí calculo lo que viene del medio, ¿ya? Ya, entonces aquí ya tengo listo el 0,16, listo. Ahora voy a trabajar con el 0,48. Y lo mismo, 40%, 60%. ¿Ya? Entonces, lo voy a trabajar acá en la orillita. Tengo 0,48 por 0,4. Tengo 4 por 8, 32. 4 por 4, 16. Más 3 serían 19. 0 más 1, 1. Y tengo tres decimales, sería 0,192. Es el 40%, se va a la izquierda. Entonces lo coloco acá. 0,192. Después lo sumo. Ya después te vamos a poner a sumar. Ahora, el 0,48 por el 0,6, para poder ver este camino, voy a colocar 0,48 por 0,6. 6 por 8, 48. 6 por 4, 24. Más 4 serían 28. Y serían 2. Con decimales sería 0,288. Y ahí, ahora tengo que hacer el trabajo con el 0,36. Lo mismo, 40, 60. Y después sumo todo. Acá me queda 0,36 por 0,4, 6 por 4, 24, 3 por 4, 12, más 2, 14, sería 0,144, 0,144, y finalmente el 0,36 por 0,6, 6 por 6, 36, serían 3, 6 por 3, 18, 21, 0,216. 0,216. ¿Bien? Y finalmente acá ya tendría que sumar.
tengo que sumar el 0,096 más 0,192. Me va a dar, de hecho voy a colocar el tiro el resultado acá para que, por el espacio, tendría 6 más 2 serían 8, 9 más 9 serían 18, una de reserva, y 1 más 1 serían 2, y con el 0 sería 0,288. Y ahí tengo la salida del 2. Luego sumo las 2 que llegaron al 3, que tendría 0,288 más 0,144, y me da como resultado, de hecho vamos a borrar acá para ahí, te daría 8 más 4 serían 12, 8 más 4 serían 12 más 1 13, 2 más 1 serían 4, y 0 más 0 sería 0. Tendría 0,432. Ahora, solo para comprobar, como son números muy decimales, muy chiquititos, voy a sumar. Voy a sumar el primero, perdón, ahí sí. Voy a sumar el primero con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Y voy a comprobar que efectivamente me dé 1. Si no me da 1, es porque lo hice mal. Así de simple. ¿Ya? Entonces, lo voy a sumar acá a la orillita porque tengo más espacio. Voy a decir 0,064 más 0,288 más 0,432 más 0,216. Sumo, 8 más 2 son 10, 6 más 4 son 10, serían 20, 2 de reserva, 20. 2 más 8 serían 10, 6 más 3, 9, más 1, 10, serían 20 también. Luego 2 más 4, 6, más 2, 8, más 2, 10, serían 10, bajo la coma, y 1 más 0 más 0 más 0 más 0, 1. O sea, me dio 1, justo. ¿Ya? Por lo tanto, mi ejercicio está bien. ¿Ok? Ahora, como ya tengo los valores, puedo volver a transformarlo a porcentaje. ¿Cierto? Recordemos que estos números eran porcentaje, ¿sí? ¿Y cómo yo transformo a porcentaje? Traslado la coma 2 espacios. Entonces, ese 0,064 se transforma en un 6,4%, porque corro la coma 2 espacios. El de acá se transforma en 28,8%, ¿sí? El tercero queda como 43,2%. Y el cuarto queda como 21,6%. Entonces ahí ya tengo los porcentajes listos para responder las preguntas que aparecen ahí abajo. ¿Ok? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, los cálculos totales, ¿cierto?, de la actividad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a quedar para que realicen ustedes? Obviamente, como yo les dije al comienzo, contestar las preguntas. ¿Ya? Contestamos las preguntas de acá, contestamos, completamos y contestamos los de la 5A, contestamos, ¿cierto?, la 4 que viene referente al diagrama que yo hice acá arriba, y contestamos las preguntas de las 2 que corresponden a preguntas del diagrama que hice yo en la 1. Bien, y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra primera parte de la actividad. Ya, la próxima clase, el próximo jueves, vamos a comenzar la clase con la otra actividad al tiro. Ya no vamos a ver materia nueva, es continuar. Ya, y son 3 páginas más que es la misma lógica. Ejercicio arriba, pregunta abajo. Ejercicio arriba, pregunta abajo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer para nuestra próxima clase.